Alumnos, buenos días. Vamos a tener nuestra clase de literatura y hoy vamos a ver una obra literaria española, ¿ya? Que fue una de las pioneras en la literatura española antigua. Esta es medieval, ¿ya? Y después, obviamente, fue inspiración para la literatura moderna y contemporánea. Hoy vamos a hablar acerca del Cantar del Mío Cid. El Cantar del Mío Cid, muchachos, es una obra literaria que cuenta las hazañas de un personaje que existió en realidad y cuenta con tal grandeza que fue y es hasta ahora una obra muy leída, muy comprada. El Cantar del Mío Cid, como se le conoce ahora a esta obra española, pues contiene las aventuras de Ruy Díaz de Vivar, ¿sí? Conocido como el Cid Campeador. ¿Sí? Vamos a analizar un poco la obra, vamos a ver el argumento y la estructura de la obra también. ¿Sí? Es bueno, creo que aclarar que en la clase anterior vimos nosotros la Odisea, ¿ya? Y que pertenecía eso a la literatura antigua, pero ahora ya vamos a empezar a ver la literatura medieval, ya que esta obra, El Cantar del Mío Cid, trasciende la historia más o menos en la época de la Edad Media, ¿sí? Y por ello tiene obviamente sus particularidades distintas a la de los griegos. A ver, El Cantar del Mío Cid, primera publicación, lo publicó el señor Tomás Antonio Sánchez en 1779. Esta obra cuenta la vida de un hombre que vivió en el año 1000, pero esta obra fue publicada recién en ese año. ¿Por qué? Porque este señor va a encontrar, ¿sí? Y va a hacer una primera copia del Mío Cid. Le gustó tanto y vio que esta copia, que este libro que había estado olvidado, ¿ya? Merecía ser leído por todos. Entonces, la primera publicación que se hace en 1779. El manuscrito original, bien, nunca se encontró, pero se ha asumido de que es uno muy antiguo, porque la primera copia de ese manuscrito fue hecha en 1707. De ahí Tomás Antonio Sánchez lo leyó y se copió. Pero se sobreentiende que hubieron otros autores, otros personajes que estuvieron haciéndole una copia al original más antiguo, ¿ya? La cosa es que este libro tiene 74 hojas de pergamino y le faltan 3 hojas. Le falta la hoja primera y 2 hojas que van por el medio. ¿Está completo el Mío Cid? No, no está completo. Le faltan 3 hojas de todas las que lo componen. Y la que más se siente y la que más se necesita tal vez es la que está en la primera, porque en la primera hoja simplemente desapareció, ¿sí? Y ahí nos da información valiosa. Título de esta obra tuvo varios títulos, como tú sabes. La primera hoja, siempre uno pone los datos, esa hoja al perderse, la obra quedó sin nombre. Por eso es que fue llamada Poema del Mío Cid, o también conocida como Gesta del Mío Cid, o otros le llamaban el Mío Cid simplemente. ¿Sí? Autor desconocido. ¿Por qué? Porque si alguna vez firmó el autor en el original, como se perdió la copia más antigua, nunca se pudo ver quién fue el que escribió este hermoso poema. Se presume que fue un juglar lego, de esos que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, contando las hazañas de los héroes en este caso, y con ello ganándose pues una colaboración de reyes y de pueblos por donde iba. ¿Sí? Fecha de creación, se cree que fue escrita en el año 1140 o 1557, en ese rango de tiempo. Ruy Díaz de Vivar, el personaje de la obra, fue un personaje real. Hoy en día Ruy Díaz de Vivar es uno de los personajes más queridos en España, históricamente hablando, debido a que luchó intensamente contra los moros. ¿Sí? Se cree que el primer libro de Mío Cid fue escrito en esa época y se calcula unos 50 años después de la muerte del verdadero e histórico Cid Campeador. Esta obra, El Cantar del Mío Cid, consta de 3.730 versos. 3.730 versos,
pero en esta cantidad no está contabilizada las hojas que se perdieron. Obviamente, no sabemos cuántos versos habrían allí. Género de esta obra, del Cantar del mío Cid, género épico. Especie, es un cantar de gesta. Los personajes de esta obra, a ver, vamos a ir viendo, al final vamos a decir el argumento. A ver, el personaje principal, el Cid. Su nombre completo es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Es conocido como el Cid porque significa algo de señor. También otro personaje notorio en la obra es el rey Alfonso de Castilla. El rey Alfonso de Castilla, como vamos a ver, es un rey muy voluble. Por ratos cree enseguidamente a alguien y después pasa a creer a otro lo que le dice. El rey de Castilla es aquí notorio porque es él el que expulsa al Cid al inicio de la obra. El rey de Castilla siente que Ruy Díaz de Vivar le está jugando mal a la hora de los negocios y como él es el rey, decide botarlo de su territorio. En la obra también aparecerá el conde García Ordóñez, quien es el personaje negativo de la obra. ¿Ya? Como vamos a estudiar, este señor se ofende tanto con el Cid que empieza a confabular con el rey, hablándole al rey de Castilla, mintiéndole y exagerando los defectos que tenía el Cid. Por eso es el personaje que provoca que el rey expulse al Cid de su corte. También está Álvar Fáñez, que es el caballero, tal vez el mejor amigo del Cid en la obra. Minaya es otro de los grandes servidores y soldados del Cid. Doña Jimena es el nombre de la esposa del Cid. Elvira y Sol son las hijas del Cid. Los infantes de Carrión, de nombre de Pilar, Diego y Fernando, son los que se casan entusiasmados con las hijas del Cid. Babieca es el nombre del caballo del Cid. Y Berenguer o Berenguer es el conde de Barcelona, un conde, un rey del tipo todavía moro, ¿ya? Que es vencido por el Cid y por lo tanto lo hace prisionero y demora un poco en saber qué hará con ese prisionero nuevo. Bien, estructura, el poema consta de 3 partes muy claras. El cantar 1, que es el cantar del destierro, el cantar 2 habla del cantar de las bodas, y el cantar 3, la afrenta de Comes. Bien, a ver, ¿de qué trata entonces? Vamos por partes. El cantar 1 dice, es el cantar del destierro. Ruy Díaz de Vivar es un general que sirve al rey de Castilla, ¿ya? Él le sirve a él, ¿ya? El Cid es una persona bastante honesta en la obra, no roba nada, no abusa del necesitado, no, es un hombre muy, muy sensato, ¿ya? Pero que para su mala suerte, en un juego con el conde García Ordóñez, pues lo humilla, y eso hace que conde García Ordóñez pues lo marque y marque su venganza, ¿ya? ¿Qué hace? Le cuenta mentiras el conde García Alfonso de Castilla, diciéndole que él había visto cómo el Cid se quedaba con una parte de los impuestos que estaba obligado a pedir para el rey. El rey lo que hace entonces es castigar al Cid. ¿De qué manera? Lo expulsa de su reino. Le dice, no más puedes estar acá, fuera. El Cid no pelea, no protesta, el Cid acepta con tristeza lo que le dice su rey, entonces decide irse. Pero cuando se está yendo, él se da cuenta de que el rey ha ido aún más todavía en su rechazo al Cid. Ha pedido que absolutamente nadie le diera ni agua ni bebida, ni agua ni comida al Cid o a sus acompañantes. Entonces, cuando pasa por un pueblo, el pueblo todo cierra la puerta, porque nadie quiere desobedecer al rey. Y el Cid era un general muy querido de España. Solo una niña le dice la razón del por qué nadie lo quiere atender. Entonces ellos van, pues cruzan territorio muy inhóspito, territorio que todavía estaba bajo el poder de los moros o musulmanes. Es allí donde el Cid, que ha ido incrementándose su ejército, porque muchos se sintieron, sintieron que el Cid le estaba marcando una
una enseñanza, pues deciden acompañar al Cid en esta travesía. Sienten la injusticia que están cometiendo contra este guerrero y entonces los soldados, la gente que acompaña al Cid ya es un ejército numeroso. Batalla tras batalla el Cid va ganando, ¿sí? A sus enemigos, ¿sí? Y eso nos da lugar al segundo cantar, porque el Cid ya, con más territorio del que ha podido pensar que iba a obtener, porque él al enfrentarse con los moros encuentra que los moros no son enemigos tan fuertes como él creía y va quedándose con sus territorios. Manda el mensaje el Cid al rey Alfonso para para contarle lo que le está pasando. Obviamente el rey Alfonso, rey de Castilla, está enojado con el Cid, no le presta mucha atención a sus mensajeros, pero cuando el Cid empieza a mandar cofres o bolsas de dinero diciendo, oh, yo le rindo a usted pleitesía, el Cid a Alfonso, porque yo soy su siervo, entonces el rey de Castilla empieza a reevaluar su decisión de haber castigado al Cid. ¿Ya? Tanto así que el Cid conquista una ciudad, Barcelona, y decide dársela íntegra a su rey, al rey de Castilla. Eso hace, entre otras cosas, que Alfonso de Castilla termine arrepintiéndose de haber castigado al Cid de esa manera. ¿Sí? Y como compensación, el rey de Castilla organiza una boda para las hijas del Cid. Va a hacer que las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, se casen con gente importante. ¿Quiénes eran los pretendientes? Unos jóvenes conocidos como los infantes de Carrión. Entonces ese es un título nobiliario sobresaliente. Hizo que las bodas se dieran. Ahora parece que el Cid no le gusta mucho la idea, pero tiene que aceptar porque es su rey. ¿Ya? El punto es que estos, tanto Diego como Fernando, infantes de Carrión, no son personas muy dadas a la vida de soldado, ¿sí? Por eso es que en varias ocasiones los sirvientes del Cid terminan burlándose de los esposos de sus hijas, ¿sí? Y tal vez lo que terminó de animar a los infantes de Carrión a tomar medidas crueles fue el hecho de que, por ejemplo, se cuenta de que el león que estaba enjaulado se escapa y lo que provoca que Diego y Fernando salgan huyendo despavoridos, mientras que los soldados del Cid no le tienen tanto miedo al león y logran de buena manera hacer que el león se salga. Entonces es allí donde tanto Diego y Fernando, infantes de Carrión, deciden vengarse del Cid por haberlos molestado, y decide entonces planea que cada uno coja a su esposa e irse a un determinado lugar. El Cid le da el permiso porque vivían juntos, ¿ya? Y todavía están lejos de vivir en la misma Castilla, ¿ya? Entonces, tanto Diego y Fernando, pues, toman a sus esposas, las maltratan y las amarran en árboles, casi como quien espera la muerte de estas damas. Va a ser un pariente del Cid quien va a encontrar a las chicas muy mal heridas, va a pedir auxilio al Cid, las van a llevar a que las curen y el Cid ahora quiere venganza. Entonces, ¿qué hace el Cid? El Cid le exige al rey de Castilla que haga algo, ya que por culpa de él sus hijas se casaron con los infantes de Carrión. Entonces, el rey de Castilla tiene temor de lo que va a hacer porque los infantes de Carrión son gente muy, muy bien relacionada, muy importante para la época. Y a la vez eran sobrinos de conde García Ordóñez, quien era, pues, ya sabemos, el que buscó e hizo que el Cid primero salga desterrado de Castilla. Entonces lo planearon para tratar que siga sufriendo la familia del Cid. El rey decide entonces, para compensar el asunto, crear un enfrentamiento, ¿ya?
donde necesariamente tengan que participar Diego y Fernando, y por la otra parte, el Cid tendría que mandar a sus mejores soldados para este enfrentamiento. Cuando el enfrentamiento se da, obviamente los soldados del Cid vencen a los de Carrión y el rey de Castilla anula el matrimonio que se había celebrado antes. Las hijas, pues al poco tiempo conocen a unos príncipes y terminan casándose cada uno con uno de los príncipes. Bien, esta obra, El Cantar del Niño Cid, cuenta las hazañas de un hombre que existió en la vida real, ¿ya? Y que es un héroe en su patria. En la obra literaria el Cid no se cansa, en la obra literaria el Cid es un hombre que va a la guerra, ¿ya? Y busca estar en la guerra, ¿sí? Porque su naturaleza es esa, ¿sí? Es un hombre de pelea, es un hombre de acción. Bien, chicos, hoy les he contado a grosso modo esta obra hermosísima que es El Cantar del Mío Cid o La Gesta del Mío Cid, ¿sí? Cuídense mucho y la tarea ya ustedes la van a encontrar anexada allí, que es lo que tienen que hacer. Cuídense mucho, muchachos.